¿Quién ha escuchado hablar del control de calidad? Luis nada más. Poncho, bueno, algunos. ¿Alguien nos podría dar una definición breve y concisa de lo que es el control de calidad? ¿Habrá algún ingeniero, aunque sea en sistemas? Aunque sea en sistemas. Fuerte, por favor. Sí, es la idea general, aunque no se aplica solamente a las empresas. Por ejemplo, en el caso de Enrique, que se dedica al oficio de ser taxista, pues él debería también de tener un control de calidad en cuanto al trato que le da a sus pasajeros. Por ejemplo, el hermano que tiene un restaurante, también el control de calidad consiste desde cuando va a seleccionar su producto, sus pescados, sus mariscos, todo lo que compre, y cómo se presenta el plato, ¿no? Y saber si están satisfechos los clientes por el precio que pagaron, por la cantidad que comieron y por el sabor que tiene el alimento. Pero casi siempre cuando se piensa en control de calidad se piensa en empresas, ¿no? En Chrysler, en Ford, que saquen que el carro no tenga ruidos, que no le vibre el tablero, etcétera, ¿no? Pero yo quiero traer el control de calidad a nuestra vida, a la vida cristiana. ¿Ustedes creen que habrá un control de calidad para la vida cristiana? ¿Cómo será ese control de calidad? ¿Será por la cantidad de capítulos que leemos a la semana? ¿Por lo que sabemos o desconocemos de la Biblia? ¿Por lo que oramos? ¿Por la manera en la que nos comportamos aquí y cuando salimos somos otra cosa? O a lo mejor somos la misma, ¿no? ¿Cómo será el control de calidad en la iglesia cristiana, en nuestras vidas? ¿Cómo podemos, no quiero que nadie se esconda detrás de la iglesia, cómo será una manera en la que yo pueda saber si la calidad de cristiano que soy yo es de buena calidad o es de mala calidad? ¿Habrá alguna manera? Pues sí, hay una manera y quiero que juntos la estudiemos el día de hoy. Lo que vamos a compartir o de lo que vamos a hablar está basado en el capítulo 8 de Romanos y solamente en el verso 1. Ese es el pasaje base que vamos a tomar. Dice, si no tienen su Biblia, si no encuentran el versículo rápido, no se preocupen, yo traigo todas las citas y las vamos a leer. Entonces, Romanos 8:1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes de empezar a desmenuzar este versículo, quisiera definir al menos dos palabras que considero son importantes para entender el sentido de este versículo. La primera de ellas es la palabra que se emplea en el griego para condenación, es katakrima. Y esto quiere decir una sentencia pronunciada, la condena con una sugerencia del castigo que sigue. Eso es el sentido de condenación, es la primera palabra. En español, yo busqué en un diccionario en internet de la lengua española y dice que condena quiere decir un castigo que se impone al que ha cometido una falta o un delito. En derecho significa la sentencia judicial que pronuncia una pena. Y también hay algunos otros sentidos de la palabra, como por ejemplo extensión y grado de la pena, o también rechazo o repulsa de una acción o un comportamiento censurables. Lo primero que quiero que notemos en este versículo es que es un versículo verdaderamente hermoso. Tiene solamente 24 palabras, pero esas 24 palabras dan la mejor manera en la que nosotros podemos llevar un control, saber si el control del cristianismo que nosotros, si el cristianismo que nosotros producimos o que somos es de alta calidad o es de baja calidad. Es verdaderamente hermoso. En primer lugar, este versículo nos da una seguridad y dice:
lo primero que dice, no hay ninguna condenación. Pero este beneficio de no hay ninguna condenación, no es para todos. Pongan atención en el versículo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, no es para todos, es para un grupo selecto. No importa la cantidad, es un grupo selecto. ¿Quién es ese grupo selecto? Los que están en Cristo Jesús. Pero si hiciéramos una encuesta rápida a todos los que estamos aquí, habría muchos que pensarían que están en Cristo Jesús. Muchos incluso afuera piensan que están en Cristo Jesús. Y muchos se dicen ser y no son, y muchos que no se creen que son, en realidad sí lo son. Y esto no es algo que yo esté diciendo o queriendo atacar a nadie o diciendo mal de nadie. El mismo Jesús dijo que en medio de nosotros iba a haber lobos disfrazados de ovejas que se iban a levantar. Pablo, cuando se está despidiendo de algunos hermanos, dice estas cosas. Entonces, pero lo que sigue en el versículo es lo que determina quiénes son los que están y quiénes son los que no están en este grupo selecto. ¿Qué es lo que dice después? ¿Quiénes son? Vamos a definir quiénes son los que están en Cristo Jesús. Los que no, ¿qué? Sino. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo, eso es algo que, una característica de las cartas de Pablo. Pablo es muy dado a hablar con palabras que subrayan, por decirlo de alguna manera, de una manera exagerada lo que él quiere decir. Entonces primero dice que no hay ninguna condenación, es lo importante. Lo segundo es que es para un grupo. Ese grupo es los que están en Cristo Jesús. Y ahora dice lo que es estar en Cristo Jesús y lo que es no estar en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús no anda conforme a la carne. Y dice lo que es andar en Cristo Jesús. Si no es andar conforme a la carne, es andar conforme al Espíritu. Esa es una característica de Pablo, ¿no? Ahora bien, como dijimos antes, muchos podrían decir que están en Cristo Jesús y no estar verdaderamente en Él. Por eso quiero que nos enfrentemos cada uno de nosotros a examinar nuestras acciones a la luz de este versículo. Por lo cual, debemos definir ahora lo que quiere decir andar conforme a la carne. Para poder llegar a este punto, primero debemos definir lo que es la carne. Para poder explicar este punto, vamos a referirnos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1, ahorita les digo, al 15. Bueno, primero al 9 y luego 14 y 15. ¿Quién no ha escuchado nunca la historia de Nicodemo? Bueno, es una gran ventaja. Todos la hemos escuchado, pero la vamos a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nos saltamos a los versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a un maestro de la ley. ¿Qué dije? Maestro de la ley. Se sabía el Pentateuco para arriba y para abajo. Se lo sabía. Y llega haciéndole la barba a Jesús. Y dice: maestro, bueno, sé que vienes de parte de Dios y que tú te las sabes todas. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Jesús lo detiene en seco y le da la clave de la vida eterna. ¿Qué dije? La clave de la vida eterna. O sea, lo que quiero decir es que con Jesús nunca se anda por las ramas. Y no le dijo: sí, pues ya ves, aquí estoy, o algo así. No le dijo eso. Fue exactamente a lo que este hombre necesitaba. ¿Qué dije que era Nicodemo? Maestro de la ley. O sea, él conocía la ley mejor de lo que la podemos conocer nosotros. Sin embargo, Jesús le dice algo. Dice, la manera en la que lo para en seco, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo en este? ¿Por qué nos venimos a este pasaje? No se pierdan, por favor. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer con este pasaje? Definir lo que es la carne, ¿no? Estamos hablando de Nicodemo porque vamos a definir lo que es la carne. Y Jesús le dice: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Y le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es la carne? La carne es el estado en el que nacemos todos. Después de que Adán y Eva pecaron, todos los que nacieron de ahí para adelante nacieron en la carne. ¿Qué características tiene la carne? Miren, es que venimos muchas veces con confusiones de la iglesia donde nos congregábamos antes, la iglesia mayoritaria de este país, y creemos que la carne es el mundo, pero la carne es la manera en la que nosotros llegamos a Cristo y con la que nace toda la humanidad. Chinos, griegos, anglosajones, aztecas, todos han nacido bajo la carne. Dice, lo que entendemos en este pasaje son varias cosas. La primera es que, como ya dije, es que todo ser humano que ha nacido en este planeta después de Adán ha nacido en la carne. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Lo que quiere decir que ya había nacido una vez y todos nacimos una vez, ¿no? Y esta vez, es decir, esta primera vez, es la que nos tiene en el estado en el que estamos todos los seres humanos. ¿Cómo podemos identificar ese estado? ¿O es que acaso ha existido un hombre fuera de Jesús que no hayan tenido las cosas inherentes a la carne? ¿Cuáles son esas cosas que son inherentes a la carne? Para eso vamos a Gálatas 5, del 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos entonces, por un lado, que la carne es el estado en el que nacemos todos. ¿Por qué digo que nacemos en el estado de la carne? Porque todos, grandes o chiquitos, en cualquier país del mundo, practican o practicamos estas cosas que están aquí relatadas: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y podemos aumentarle la lista de Romanos, ¿no? De Romanos 2, si no mal recuerdo. 1. Gracias. Dice:
Y bueno, de hecho en Romanos del 1:29 al 1:32 es la otra lista que se le puede agregar. Nuevamente, deducimos pues que la carne es el estado en el que nacemos. Entonces, el andar conforme a la carne, ¿qué es? El andar conforme a la carne es hacer las cosas que está acostumbrada a hacer la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, eso es estar conforme a la carne. Nos regresamos al versículo de Romanos 8:1 que dice, ¿no se lo saben? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? En pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. ¿Se van dando una idea de la calidad de cristianos que somos? No quiero hablar en plural. ¿Que soy? ¿Se están dando cuenta o no? Ahora pues, en el verso 3 dice, de Juan 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros cuando nacimos en, y Jesús la respuesta que da es que para que podamos estar con Él o en presencia de Él o haciendo lo que Él dice, tenemos que hacer una cosa. ¿Cuál es? Y otra vez, al igual que Pablo, define qué es el nacer de nuevo. Pero como no entiende Nicodemo, le dice, ¿acaso un hombre puede volverse a meter en el vientre de su madre? ¿Y qué contesta Jesús? No contestó que no. ¿Qué dijo? Ok. ¿Por qué es importante el no vivir en la carne? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo a la iglesia, me reúno sábado con el grupo de jóvenes, el viernes con el grupo de mujeres, el domingo me echo hasta los 2 cultos, el miércoles estoy aquí en la iglesia, pero soy envidioso, tengo pleitos, tengo celos, tengo iras, tengo contiendas, ¿estoy agradando a Dios? Porque los designios de la carne, o sea, lo que a la carne le gusta, este Ubaldo que nació y que le gusta pelear, desquitarse, arrebatar, es envidioso, etcétera, no puede agradar a Dios. Por eso ese Ubaldo es necesario que muera. ¿Sí queda claro? ¿Se están dando una idea de la calidad de cristianos que soy? ¿Sí? Bueno. Ahora pues la siguiente pregunta es, si por el simple hecho de nacer adquiero la carne y la carne es el cuerpo donde habita el pecado, ¿cómo hago para eliminar o cuando menos neutralizar los efectos de la carne? ¿Qué fue la respuesta que dijo Jesús? Nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, ahora sí regresamos a lo que estaba antes, dice, ¿cómo puede un hombre, grande o chico, aún por ejemplo Carlitos que ahorita oró, ¿no? O el más grande entre nosotros, ¿cómo puede volverse a meter en el vientre de su madre? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, no consiste en volverse a meter en el vientre de tu madre. Dice, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. ¿Por qué dice del agua y del Espíritu? Vamos a leer el pasaje de Juan otra vez, pero ahora vamos a leer solamente los versos 14 y 15. Y vamos a regresar al contexto de por qué dice Jesús esto. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? ¿Y por qué está relacionando esto Jesús con el hecho de que levantó Moisés la serpiente en el desierto? ¿Se acuerdan ese pasaje o qué circunstancias se dieron para que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la levantara en el desierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, como hay algunos que no se acuerdan, les voy a tratar de recordar. Resultó que hubo una plaga de serpientes y que empezaron a morder al pueblo. Y eran venenosísimas estas serpientes. Entonces le dijo Dios a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara, y que todo aquel que viera la serpiente de bronce, ¿qué iba a pasar? Iba a sanar, no iba a morir. Ahora, si traemos esa serpiente de bronce, o vamos a ver las imágenes o las semejanzas, ¿no? Nosotros hemos sido mordidos por una serpiente, ¿sí o no? Porque el enemigo se hizo pasar por una serpiente para engañar a Adán y a Eva. Y dijimos que a partir de ellos, los que nacen en la carne. Pero para evitar morir, nosotros tenemos, al igual que Moisés, al igual que el pueblo de Israel en esa época, tenemos que ver a la serpiente de bronce que es levantada. Y todo aquel que en él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué dice levantar la serpiente de bronce? Porque cuando Jesús es levantado en la cruz, estuvo expuesto a que todo el mundo lo viera, para que fuera sencillo el creer, en el que todo el mundo lo viera como la serpiente de bronce. ¿Entienden la semejanza? Pero no es solamente el hecho de verla como fue en el pueblo de Israel. Aquí se necesita de fe, y eso ya lo sabemos, ¿no? Dice, ¿qué es nacer de agua? Porque aquí le dice Jesús a Moisés, le dice, de cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar. ¿Qué es nacer de agua? Para comprender la importancia de este hecho, debemos remitirnos a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Entonces, ¿vieron el nacimiento del agua o no? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el asistir a nuestra propia muerte. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos haciendo es que estamos siendo sumergidos en agua, estamos siendo cubiertos por el agua. Y lo que estamos haciendo es diciendo, yo estoy compartiendo la muerte de Jesús en la cruz, pero como no me puedo suicidar y después me van a volver a resucitar, lo que estoy haciendo es que me estoy bautizando. Me estoy sumergiendo, me está cubriendo el agua, me están enterrando. Y cuando yo salgo del agua, ¿a dónde estoy saliendo? A una nueva vida. He nacido del agua. Del agua. Porque dice que hay que nacer ¿de qué? Nací del agua. ¿Entendieron? Se nace a una nueva vida. Ahora, aquí quiero que hagamos un paréntesis pequeño. ¿Han escuchado que dicen, por ejemplo, de los artistas, de los pintores, que dicen que esa pintura me mueve el espíritu? ¿Han escuchado eso? Que esa poesía vivifica mi espíritu. ¿Han escuchado? Se da mucho a nivel del arte, o sea, con pintores, con poetas, con gente que mueve los sentimientos en cosas hermosas para todos nosotros.
Dice, esto fortalece mi espíritu, esto me fortifica en mi espíritu, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Esos hombres y mujeres están terriblemente equivocados. Y digo que están terriblemente equivocados porque esos hombres, por haber pintado una obra conmovedora o por haber escrito algo muy conmovedor, una poesía, de lo que sea, si no han nacido del agua, no pueden haber nacido del Espíritu. ¿Comprenden? ¿Comprenden lo que estoy tratando de decir? Esto es algo que yo no tengo aún muy claro y quisiera solamente que lo tomáramos con ciertas reservas. Pero yo pienso que quizá en el momento en el que nosotros nacemos del agua, también nace en nosotros el Espíritu. Es decir, cuando la fe mueve el decir yo me voy a bautizar porque yo voy a morir juntamente con Cristo, yo estoy tomando esa muerte de Jesús como mía, yo estoy muriendo en Cristo también, estamos naciendo y estamos moviendo la fe. En ese momento nuestro espíritu nace y empezamos a tener la capacidad de lo quiero explicar sin quererme adelantar a lo de Romanos, pero es algo así como el querer hacer el bien, sé lo que está bien, pero el hacerlo no está en mí. ¿Sí me entienden esto? Eso que dice Romanos. Ahora, bueno, ¿cuál es esta nueva vida? ¿Cuál es este nuevo nacer del agua y del Espíritu? Evidentemente ya no es en la carne, porque esto ya quedó crucificado juntamente con Jesús en la cruz y sepultada bajo las aguas, por lo tanto tiene que ser lo opuesto a esto. Esto es en el Espíritu, el cual nace en nosotros en el momento en el que creemos que Jesús nos dio vida nueva, al morir crucificados juntamente con Él. De la misma manera que Jesús resucitó de los muertos, de la misma manera nosotros vivimos ahora, ya no en la carne, sino en el Espíritu. Pero dirás, entonces, ¿por qué el versículo base de la predicación dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? O sea, ¿será algo automático? ¿Por qué da la opción, no que la tomemos o la dejemos, sino que parece que nosotros podemos elegir andar en la carne o andar en el Espíritu, aún siendo bautizados? ¿Por qué da esa opción? ¿Se puede o no se puede? O sea, la pregunta es, ¿por qué después de bautizado sigues siendo envidioso? ¿O tienes por lo menos la capacidad de seguir siendo envidioso, de ser peleonero, de ser ratero, de ser toda la lista? ¿Por qué? Pues no que ya te moriste ya que naciste. ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, porque también Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo en Gálatas 2:20? En Gálatas 2:20 dice, sí es cierto, la actual vida que nosotros tenemos, los que hemos sido bautizados, es una vida en la cual está vivo nuestro espíritu, la parte de nosotros que tiene contacto con Dios, pero ¿qué creen? También está viva la carne, aquella que le gusta engañar, robar, mentir, transar, todos los pecados, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todavía está vivo. Pero dice Pablo, ya no vivo yo, o sea, ya no vive, ¿cómo decir esto? Es que están dos esencias
vivas simultáneamente. Pero si el espíritu está vivo, tenemos la capacidad de no obedecer los deseos de la carne. Pero es una decisión de nosotros. Es una decisión de nosotros. Y entonces, por eso dice Pablo, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Comprenden esto? Entonces dice Pablo, con Cristo estoy juntamente yo crucificado. Pero ese es el estado que quiere tener Pablo. Y te pregunto, ¿es el estado que quiero tener yo? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, este Ubaldo que nació sigue vivo porque por el hecho de haberse bautizado no murió realmente, o sea, físicamente no murió, murió la parte de Ubaldo que ya no quiere pecar, pero sigue viva, sigue latente, sigue teniendo esos pleitos, celos, iras, contienda, pero ahora ese Ubaldo debe de quedar crucificado y no moverse, como no se movió Jesús en la cruz. ¿Sí me entienden? Esta es la parte, digamos, que puede traernos confusión, pero dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pero como sigo vivo, lo que ahora vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fortaleza del Hijo de Dios, queriendo hacer la voluntad del Hijo de Dios. ¿Quedó claro esto? Entonces, mucha gente podrá pensar que debiera ser automático el hecho de que como yo ya me bauticé y nací una nueva vida, entonces yo ya automáticamente soy, pues ya no debo de tener ningún problema. Pero la lucha de todos los cristianos de día a día es precisamente el hacer morir pues los deseos de la carne obedeciendo a Dios. ¿Sí queda esto claro? Esa es la lucha que debiéramos tener todos los cristianos, y eso es lo que nos habla de una buena calidad de cristiano o de una mala calidad de cristiano. Quien no se está esforzando por crucificar a su carne juntamente con Cristo todos los días, no tiene un buen control de calidad cristiana. ¿Me explico? Y por eso es que en medio de nosotros sigue habiendo pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Por qué? Porque venimos viernes, sábados, domingos, miércoles, pero no hacemos morir por las obras del Espíritu las obras de la carne. ¿Queda claro? ¿En qué consiste un buen control de calidad cristiano? En hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne. Oye, ¿te siguen gustando robar? Sí, pero ya no robo. ¿Sí me entienden? Bueno. Dice Romanos 7, 15 al 22. Es redundar sobre lo mismo, pero espero que quede, que ayude a clarificar esto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se acuerdan que nos nació un espíritu? Y cuando leen la Biblia, ¿les agrada? ¿Les agrada ver lo que hizo David? Cómo agarró una onda y mató a Goliat, y cómo, por ejemplo, los profetas, ¿no? Jeremías, Isaías, Ezequiel, cómo vivieron, y Habacuc y todos esos. ¿Les gusta leer? Y lo que hizo Pablo, que predicaba y que venía, y dice, lo que hago no lo entiendo, porque lo que leo me agrada, pero no está en mí el hacerlo, porque no he nacido de nuevo, ¿no? Pero cuando nazco de nuevo, el hacer en mí, el bien, está también en mí, y tengo la capacidad de hacerlo porque ya morí con Cristo, y es que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo podemos ejemplificar aún mejor esto? Dice en 1 Corintios 8:13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Queda claro? O sea, a mí me gusta la carne. ¿Cuál era el problema que había? El problema que había es que en esa época se sacrificaban animales
toros y vacas a un Dios X. Entonces, los cristianos estaban viendo en las carnicerías a ver quién iba a comprar carne. Algunos, no todos, algunos. Estaban viendo en las carnicerías quién iba a comprar carne. Porque después de que sacrificaban el toro a un Dios X, pues eso no lo quemaban, no le hacían nada, sino que lo llevaban a las carnicerías para que se vendiera. Pero los cristianos, como somos tan cristianos, estamos viendo qué animal fue sacrificado y qué animal no fue sacrificado. Entonces, como yo veía entrar a alguien a la carnicería, decía, ese fue sacrificado a los ídolos, no debes de comer carne. Y como éramos o somos tan espirituales, entonces generalizamos. Y como no podemos saber, como no estuve yo desde en la mañana viendo qué toros sacrificaban, cuántos kilos vendían de ese toro, en qué carnicería, pues era más fácil decir, mejor no comamos carne, porque soy muy espiritual. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden o no? ¿Se debe comer carne o no? Aunque estuviera sacrificado a los ídolos, ¿sí o no? A ver, no dijeron todos sí, porque como que unos dijeron, pues quién sabe, hermano. Pablo dice, esto es un hombre espiritual, un hombre que está crucificando su carne en la cruz juntamente con Cristo. Dice, mira, carne podemos comer, haya sido sacrificada o no, porque ni los ídolos son algo, no son nada. Pero hay hermanitos, eso dice Pablo, dice, hay hermanitos que son débiles en la fe. Y como esos hermanitos que son débiles en la fe dicen, no comas carne porque no sabemos si fue sacrificada a los ídolos, por amor a él, ¿cómo dije? Decido no comer carne. Por amor a Cristo, decido no robar. Por amor a Cristo, decido no hacer brujería. Por amor a Cristo, decido no ser chismoso. Por amor a Cristo, decido dar diezmos. ¿Comprenden? O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado si decido estar crucificado. No es automático. Por eso pongan atención cuando oramos. Señor, danos fuerzas, ¿no? Sí, Dios ya te dio las fuerzas, ya estás juntamente con Cristo crucificado. O sea, imagínense a Pablo, o sea, no, son cosas que Pablo sanaba a la gente, Pedro dice que pasaba y la sombra sanaba a la gente. Y pregunto, Pablo no escribe en sus cartas, estoy enfermo y nadie me vino a ver, pero no se los tenga Dios en cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No tenemos que, Dios no tiene que obedecernos en todo. Van a venir épocas terribles, terribles van a venir épocas. Y si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de ser cristianos, lo vamos a pagar, pero si no, vamos a estar renegando porque yo fui a la iglesia y ahora estoy enfermo, no tengo que comer, no sé. O sea, ¿qué circunstancias se puedan dar en nuestra vida? Me están persiguiendo. No perseguían a los cristianos en el siglo I y en el siglo II. ¿No han oído el canto de este hombre del español que dice, antes morían abrazados en el circo romano, ¿no? Y ahora se están mordiendo unos con otros? ¿Por qué? Porque decidieron creer. Y si Cristo fue crucificado, nosotros también podemos o no padecer. Eso no sé, es algo que no sé de qué depende. Pero si Dios quiere que nosotros padezcamos algo, pues lo padecemos y punto. Porque nosotros estamos sembrando para ahorita. Pregunto. No, estamos sembrando para la vida eterna. Dice, el que siembra en la carne, ¿qué cosas va a segar? ¿Qué es segar? Cosechar, cortar el fruto, ¿no? El que siembra para la carne, ¿qué va a segar? Pero el que siembra para el espíritu, ¿qué va a segar? ¿En dónde vamos a estar confortados, satisfechos? O sea, satisfechos plenamente. Aquí debo de estar satisfecho con lo que tengo. Aquí estoy satisfecho con lo que tengo. Hablo a título personal, estoy enfermo y no me quejo. Y me he propuesto cosas para mi vida porque he entendido esto. Esto es algo que me cayó así como no entendía.
Y no quiere decir que entiendo todo, tengo lagunas, pero entendí que debo de estar con Cristo juntamente crucificado. Por eso, porque no queremos estar crucificados con Cristo, es que no nos pedimos perdón. Me da pena. No, yo no le perdono. Y por eso, porque no estamos con Cristo juntamente crucificados, es que nuestra calidad de vida cristiana es mala. Porque no estamos dispuestos a estar con Cristo juntamente crucificados. Y por eso digo que el capítulo 8, verso 1 de Romanos, nos da claridad sobre el nivel de cristianismo que estamos viviendo. No es el hecho de haberse sido bautizados, porque aquí habemos algunos que, aunque fuimos bautizados, o decimos, en realidad solamente fuimos remojados, ¿no? Porque no estamos dispuestos a humillarnos y a pedir perdón. No estamos dispuestos a dejar de comer carne con el hermanito débil, porque lo queremos hacer que sea maduro, ¿no? Yo quiero que ese hermano sea maduro, por eso voy a comer carne delante de él. Dicen no, pero si no es esa actitud, porque ya no existe eso de la carne, tenemos sin embargo otras actitudes. Por eso digo que esas 24 palabras de Romanos 8:1 nos dan un panorama de lo que debemos hacer. Ahora pues, ninguna condenación hay. Nos da la certeza. El que está juntamente con Cristo crucificado, el que vive no conforme a la carne, no conforme tenemos que vivir esa parte carnal y esa parte espiritual, están vivas aún, las dos. Pero cuando venga Jesús, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esas cosas de envidias, pleitos, celos, iras, se van a desaparecer, pero tienes que luchar hoy con ellas, mañana, todos los días, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos, con los no hermanos, en el trabajo, en todos lados. Si nosotros vemos la Biblia desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta de que todas las cartas hablan de este asunto, de que nos esforcemos, de que perdonemos, de que estemos esforzándonos en la gracia, que no la desechemos, que nos deshagamos de las cosas pasadas, que no tengamos temor, que padezcamos el precio, que pongamos la otra mejilla, que demos, que llevemos, que demos. Fíjense, en todos son ejemplos, Dice Pablo, algunos dieron hasta más de lo que podían dar. Estoy contento de que hayan dado más allá de sus fuerzas. Esos hermanos estaban crucificados con Cristo. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Déjenme ver si se me queda algo. Finalmente, quiero que comprendamos todos que lo que dice Gálatas 6, del 7 al 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, ¿qué es la corrupción? Que se va a echar a perder. Nuestro cuerpo no se va a echar a perder. Entiéndanme, no hablo del cuerpo carnal, de esto que están viendo. Nosotros tenemos la esperanza de ser un día, ¿qué? Transformados. Y dice, y nuestro cuerpo o su cuerpo no verá corrupción. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje que dice? Eso es a lo que se refiere. Entonces, el que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Maestro bueno, tú que te las sabes todas, ¿no? De cierto te digo, Nicodemo, no le des vueltas. Esta es la vida eterna. Tienes que sembrar del espíritu y hacer morir las obras de la carne, porque si no, aunque vengas, aunque te la pases aquí como ratón de iglesia, no vas a heredar la vida eterna. No nos cansemos pues, fíjense cómo dice, no nos cansemos pues
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Sí qué? ¿Existe la posibilidad de desmayar? Existe. Y existe la posibilidad de que te rindas y de que digas, no, no puedo perdonar, no estoy dispuesto a perdonar, no estoy dispuesto a ir y pedirle perdón y ponerme a cuentas, no estoy dispuesto, vas a desmayar. Sí se puede. Pero no que morí, sí, pero ya te expliqué. Moriste, pero sigues vivo. Y tienes que hacer morir día a día por las obras del Espíritu, las obras de la carne. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente. Porque a lo mejor quieres ayudar a alguien allá afuera o no te entiende o no quiere o no se deja o lo como sea, pero acá adentro, te entienda o no te entienda, ayuda. Mayormente. Entonces, ¿qué calidad de vida cristiana estamos viviendo? Esto que digo, no lo digo para culpar a nadie. Lo digo para que nos sintamos culpables y cambiemos. Aún es tiempo de recapacitar, de hacer las cosas que Dios nos pide, de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El que oye esto y lo pone por obra, como dice Jesús, lo haré semejante a las vírgenes prudentes, que prepararon su aceite con tiempo y que cuando vino el esposo estaban listas con doble porción de aceite. Y cuando vengan las prudentes y digan, denos de su aceite, les vamos a decir, más bien, id y comprad ustedes, porque si no, nos quedamos fuera de las bodas del Cordero. ¿Qué pues vamos a hacer? Cada quien se queda con lo que va o no va a hacer. Cada quien. Pero no digan que debió haber sido algo automático, que no había entendido, que nunca supe. Ya se les dijo, hoy se les dijo. Y para bien o para mal, vinieron hoy. Espero que para bien. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dios, tu misericordia, como dice tu palabra, es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad, Dios, y tú, aunque nosotros somos infieles, tú permaneces siempre el mismo. Permaneces siempre fiel, hablando a nuestro corazón, Señor, hablando a nuestro espíritu, porque nosotros hemos nacido de nuevo, Señor. Solo que te pedimos que disculpes, Señor, que no, algunas veces no queremos hacer morir las obras de la carne, Señor. Pero hemos entendido este día, Señor, que es necesario para poder ver tu rostro, Señor. Para tener esa garantía, Señor, de una nueva vida, de una vida eterna. Te pido, Dios, que cada uno de los que estamos aquí reunidos este día, Señor, y de los que han de venir al segundo culto, Señor, estemos dispuestos, Señor, a hacer morir las obras de la carne, a pagar el precio, Señor, de humillarnos, de arrepentirnos, de no sé qué tengamos que hacer, Dios. Pero finalmente todas las cosas las hiciste tú, Señor. Que nadie desperdicie la gracia que nos has dado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.